Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y muy controversial. Vamos a hablar sobre la hibristofilia. ¿Qué es la hibristofilia? Es la atracción sexual que sienten las mujeres hacia criminales que son psicópatas y hacen crímenes horrorosos. Comencemos. Les voy a citar algunos artículos y algunas definiciones sobre qué es la hibristofilia y algunos ejemplos en la vida real. Comencemos. La hibristofilia es una parafilia en la cual la excitación sexual y la obtención del orgasmo se produce por la respuesta de mantener una relación con una persona la cual lleva a la fatalidad, el engaño, la mentira, infidelidades. O también crímenes como violaciones, asesinatos o robo a mano armada. El término deriva de la palabra griega ubrician o ubrician, que significa atentar contra alguien, dando un lugar a ubris. Hay muchos criminales que cometen crímenes atroces y tienen admiradoras en prisión, ya sean para una relación amorosa o relaciones sexuales, tienen admiradoras. La hibristofilia también es conocida como potencialmente como letal, entre otras parafilias como la asfixiolofilia y cremastolofilia. Hay muchas causas. Muchas se creen sobre la parte que tiene que ver sobre un hombre cruel y poderoso, ya sea un asesino en serie. Eso genera atracción sexual hacia las mujeres. Otros ven a un niño pequeño como el asesino una vez fue, o siempre tienen ganas de sentirse o ganas de cuidar de esa persona. Algunos tienen esperanzas de hacerse famosos a través de una relación con un criminal. Luego viene una noción del novio perfecto. Ellas saben dónde se encuentra todo el tiempo y están esperando o saben que están pensando en ella. Mientras que ella puede decir que alguien la ama y tiene que pasar por muchas peripecias el día a día de una relación. Puede mantener una fantasía por un largo tiempo. Algunos expertos en la salud mental han comparado el amor enfermizo con los asesinatos o con una forma de fanatismo que ven a aquellas mujeres como inseguridades de sí mismas, que no pueden encontrar el amor de una forma normal, buscando así una relación romántica que no se puede consumar. Muy interesante. Vamos a ver un artículo un poquito más profundo. Este artículo dice así: la hibristofilia, cuando una mujer se siente atraída sexualmente por criminales, psicópatas y horrorosos. A veces el tabú se habla en susurros, a veces se distingue con el entusiasmo, el sexo y el deseo siempre han hecho fascinación en la gente. Si bien lo que se puede obtener de ahí es debatir hacia la profundidad de ciertas cosas, definitivamente están fuera de lo que se puede considerar perverso. La hibristofilia es una de estas causas o una de estas cosas. Clasificada como una parafilia sexual o de perversión, es la atracción sexual y romántica de alguien debido a los crímenes violentos y horripilantes que ha cometido. Conocido coloquialmente como el síndrome de Bonnie-Clyde, la hibristofilia afecta principalmente a las mujeres. Incluso si el término no es familiar, hay muchas mujeres referenciadas y representándose en él en nuestra cultura popular. Cada vez que vean a un personaje femenino que le encanta el chico malo, entre comillas,
o el hombre peligroso, o a menudo una forma ilógica y de motivos de que tengan creencias o creencias que pueden salvar a un posible objetivo gracias a darle afecto. Esto podría ser una representación de esta condición. El sexólogo John Money describe la hibristofilia como una parafilia sexual en la cual un individuo obtiene excitación sexual y placer de tener una pareja sexual, que se ha cometido una indignación o un delito como una violación, asesinato o robo a mano armada. Hay varios casos que se pueden citar. Uno de los más conocidos es el caso de Ted Bundy, el cual hay un reportaje sobre un asesino que mataba a mujeres que se parecían mucho a sus exnovias. Hay diferentes tipos de asesinos, pueden ser híbridos, pueden ser pasivos y agresivos, y una persona puede caer en cualquiera de estas dos categorías. Los híbridos se sienten atraídos sexualmente por el criminal, pero no participan de cometer delitos. A menudo creen que pueden cambiar el comportamiento o rescatarlos de lo que creen que es su amante. No les hará daño personalmente. También intentan colocarse en posiciones en las que pueden ser seducidos, manipulados y mentidos por las personas que se sienten atraídos. Las agrupaciones de asesinos en serie y las mujeres que escriben cartas hacia los admiradores de este tipo de crímenes declaran su amor por criminales en las cárceles. Hay un criminal en Estados Unidos que se llama Ted Bundy. Este criminal es un asesino famoso, pero es, por decirlo así, el rey de la hibristofilia, ya que a pesar de ser un hombre asesino, era un hombre con una personalidad atrayente hacia las mujeres, el cual, a pesar de haber asesinado a más de 34 mujeres, Ted Bundy se le conoce como el rey de la hibristofilia, porque se veía atractivo en cámara, hablaba elocuentemente y muchas mujeres le enviaban fotos de sus cuerpos desnudos, propuestas matrimoniales, propuestas para que se casara con él, para tener relaciones amorosas, a sabiendas de que él es un criminal y un asesino. Este tipo de personas tiene un comportamiento necrofílico loco. Tiene una sociopatía o tiene como una visión del mundo diferente a la que nosotros comúnmente vemos. La infancia de Ted Bundy o Theodore Bundy estuvo marcada por una gran mentira. Sus abuelos asumieron la identidad de auténticos progenitores para ocultar una maternidad inmoral ante la sociedad, una protección moral paradójica considerando los actos que se desarrollaban en el interior del falso hogar. Su abuelo era un hombre violento, aficionado a la pornografía y al maltrato humano y animal, actitudes que no escondía ante los ojos de su hijo o nieto. Él tenía una sociopatía de ser el ciudadano ejemplar, ya que se sobrepone a su infancia, ya que llega a un punto donde tiene que ocupar un lugar prestigioso en la sociedad que comparte. Él cursó psicología y derecho e incluso fue aspirante a gobernador del estado. También fue condecorado por la policía tras salvar a un niño de morir ahogado y realizó varias actividades comunitarias, entre otras bondades. Pese a sus logros de reconocimientos públicos, no se sentía integrado a la sociedad y acudió al sexo violento como vía de escape y posteriormente al asesinato y a la sodomía. Su fijación sería hacia las estudiantes universitarias de clase media con cabello largo, negro y liso. Casualmente es el mismo aspecto que
El estudiante universitario o Ted Bundy como estudiante universitario tuvo como una novia unos años atrás. Él les dejaba como cebos, entre comillas, el cebo de un desvalido. Era un modus operandi el cual siempre él usaba. Actuaba en el campus universitario o cerca de supermercados a plena luz del día. Seleccionaba jóvenes al azar y les solicitaba ayuda para entrar en su coche, y al estar impedido de un brazo enyesado, habiéndose acercado a la víctima, la golpeaba con una barra y la introducía en el coche para llevarla a algún lugar donde sodomizarla con retorcidas vejaciones. Ya después, cumpliendo su cuento ritual, las asesinaba y realizaba prácticas necrofílicas. Necrofílicas quiere decir de tener sexo con cadáveres. Con esta táctica, el señor Ted Bundy violó y asesinó de forma violenta a un número de estudiantes de varias universidades de los Estados Unidos como Oregon, Utah, Colorado y Florida, y a varias niñas entre 1974 hasta 1978. El número de asesinatos es impreciso, y aunque él confesó haber asesinado a 28 mujeres, solo se encontraron y contrastaron 14 cuerpos. La detención, fuga y reincidencia. La espiral de desenfreno de Bundy hizo mella en su figura como ciudadano y fue detenido en varias ocasiones debido a su mala conducción. Gracias a eso, la policía encontró en su coche material que le señalaría como el presunto asesino que llevaban tiempo buscando. Aunque Bundy fue arrestado y encarcelado, él esperaba un juicio, el cual llegó a escaparse en 2 ocasiones de la cárcel para continuar con su carrera criminal. La compulsión, la urgencia por matar y la falta de temor por ser atrapado le impedían detenerse y agudizaban su sadismo. Lejos de mostrar un perfil de psicópata reactivo que mata solo cuando se siente presionado mentalmente, Bundy era un adicto. Necesitaba su dosis de secuestro, violación y muerte. Tras su segunda fuga en 1977, el 30 de diciembre, hizo un vago intento de pasar desapercibido cerca a Miami Beach. La sed de sangre de Bundy volvió a desatarse. Su último objetivo fue en enero de 1978. Fueron estudiantes de Estados Unidos. Esas estudiantes pernoctaban en la fraternidad de la Universidad Estatal de Florida. Pertenecían a una fraternidad que se hacía llamar Chi Omega. Bundy entró al edificio por la noche. La habitación estaba realmente oscura. Golpeó a las estudiantes con un leño de madera, destrozándoles el cráneo. Ellas intentaron forcejear, pero realmente es difícil. Él mordió, mutiló y despedazó sus cadáveres. Esa misma noche asaltó la casa de la víctima Cheryl Thomas, con quien de nuevo repitió su ritual. Días más tarde, aunque le quedarían más fuerzas para ponerle a una persona otra vez continuar sus rituales sangrientos, él encontró a una niña de 12 años y fue víctima de violación y asesinatos. Ese caballero tiene unos rasgos muy, por decirlo así, muy marcados. Él tiene su perfil psicológico como el perfecto asesino en serie y cumple prácticamente todos los requisitos para los expertos en criminología. Una infancia traumática, llena de mentiras, el abandono de su madre y abusos de su abuelo, narcisismo, todo giraba en torno a él, procurándose todo tipo de lujos y bienestar, megalomanía,
llegando incluso al robo para conseguir y ascender en el estatus. Sociopatía, su carisma, el encanto personal, su don de gente y la facilidad de palabra le hacían integrarse perfectamente en la sociedad, pese a sentirse fuera de ella. Engaño, manipulación. Atraía a sus víctimas con engaño. A veces fingía estar desvalido y otras se disfrazaba de agente de la ley. Dominación sexual. Obtenía el placer sabiéndose o creyéndose dueño de la vida y de la muerte. Y sus crímenes tenían una alta carga de necrofilia o necrofílica. Falta de empatía y remordimientos. La reincidencia y el sufrimiento que causaba son una muestra de la incapacidad de ponerse en el lugar del otro. Manía persecutoria. Su fijación por un determinado tipo de víctima marcó sus crímenes. Es decir, jóvenes, clase media, universitarias, cabello liso, castaño, negro, de constitución delgada. Eso marcó sus crímenes. Tenía también una compulsión, su deseo continuo de asesinar. Aún después de haber sido detenido y encarcelado, deja una prueba evidente de una enfermedad mental. Necesidad de emociones fuertes. Buscaba continuamente situaciones cada vez más arriesgadas sin tener en cuenta las evidencias que había dejado por el camino y más adelante le incriminarían. Juicios en serie. Ted Bundy sabía cómo manejarse ante la ley y utilizó toda su perspicacia y conocimiento legal para eludir y dilatar su condena, incluso a representarse a sí mismo en un proceso judicial que duró 5 años, desde su acusación en 1975 y hasta su sentencia. En 1980 fue condenado a la silla eléctrica gracias a la prueba concluyente del odontólogo forense que identificó la morfología de su dentadura en una de las víctimas. Ted Bundy fue ejecutado 9 años más tarde, dejando tras de sí una lista de 28 víctimas y un pasado negro en la historia norteamericana. Es decir, él murió en 1989 en la silla eléctrica. Interesante, ¿no? Ese tipo de criminales que tiene un perfil psicológico muy marcado, muy parecido a Charles Manson en Estados Unidos. Charles Manson también tuvo su secta, pero Ted Bundy es el típico caso de un hombre que no tiene arrepentimiento, asesinaba, pero por su porte, su forma de hablar y por decirlo así, la atención que le dio la prensa, los medios de comunicación como la televisión, la radio, lo hicieron famoso. Y muchas mujeres que están solas, que no encuentran al hombre ideal, ven en él como algo que pueden cambiar, algo que pueden reformar, alguien fuerte, alguien que puede pasar encima de cualquier persona. Entonces, ese tipo de filias o parafilias siguen existiendo hoy en día. Obviamente, Ted Bundy es como el ejemplo máximo, o sea, de alguien que tiene problemas mentales, que tiene problemas psicológicos, sociales, a pesar de ser una persona con un don intelectual alto, porque fue una persona que ingresó a la universidad, fue una persona que se defendió a sí mismo en varios casos, a pesar de tener 5 abogados que lo estaban defendiendo. En fin, los voy a dejar con un video de Ted Bundy. Este video habla sobre muchas cosas, o sea, sobre el punto de vista que tiene Ted Bundy sobre la corrupción del alma y el control mental que hacen los medios a través de las películas. Les voy a dejar este video. Si te gusta que se siga subiendo material así, házmelo saber.
déjalo en la caja de comentarios. Regálame una manito arriba. Te lo agradecería muchísimo. Si no te has suscrito al canal, por favor, suscríbete, activa la campanita y así serás el primero en recibir la notificación de este video. Te mando un abrazo y te dejo con el material de entrevista de Ted Bundy. Hasta luego. Bundy, who murdered 38 women, made this startling confession before his execution. There is loose in their towns, in their communities, people like me today, whose dangerous impulses are being fueled day in and day out by violence in the media in its various forms, particularly sexualized violence. And what scares me, and let's come into the present now, because what I'm talking about happened 20, 30 years ago, that is, in my formative stages. And what scares and appalls me, Dr. Dobson, is when I see what's on cable TV, some of the movies, some of the violence in the movies that come into homes today was stuff that they wouldn't show in X-rated adult theaters 30 years ago. This stuff, The slasher movies that you're talking about. that stuff is, I'm telling you, from personal experience, the most, that is graphic violence on screen, particularly as it gets into the home to children who may be unattended or unaware that they may be a Ted Bundy who has that vulnerability to that predisposition to be influenced by that kind of behavior, by that kind of movie, that kind of violence. There are kids sitting out there switching the TV dial around and come upon these movies late at night, or I don't know when they're on, but they're on and they keep from watching. It's scary. When I think what happened to me, if I could see it, that was scary enough.